Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la tercera semana de Adviento, y hoy da comienzo la novena de la Navidad. También hoy da comienzo la bella tradición de las posadas, donde se acompaña a María y José buscando alojamiento, buscando posada, donde serán recibidos en un establo, porque no hay lugar donde son recibidos, y ahí en un establo, en un pesebre, pues nace nuestro Señor, el Dios omnipotente, Dios todopoderoso, que se hace uno con nosotros y no encuentra alojamiento y nace en un establo, es acostado en un pesebre. Y así el Dios que viene a salvarnos, el Dios que toma el gran riesgo de hacerse uno con nosotros, toma nuestra humanidad y se hace presente en la figura más vulnerable, una criatura, un niño. Y ahí empieza nuestra salvación en esa encarnación. Es una tradición las posadas, pues con los villancicos, también con la gastronomía típica de esta novena de las posadas, y después también para los niños las piñatas. Gran momento para continuar esta celebración y particularmente esta novena, y así prepararnos ya más intensamente a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación, al hacerse uno con nosotros. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 56, versículos 1 al 3 y 6 al 8. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Dichoso el hombre que hace esto y en ello persevera, el que se abstiene de profanar el sábado, el que aparta su mano de todo mal. No diga el extranjero que ha dado su adhesión al Señor: sin duda que el Señor me excluirá de su pueblo. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se manifiesten fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos a mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Esto dice el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel. A los ya reunidos todavía añadiré otros. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 66, y el responsorio es: bendigamos a Dios nuestro Señor. Bendigamos a Dios nuestro Señor. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Bendigamos a Dios nuestro Señor. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Bendigamos a Dios nuestro Señor.
La tierra ha producido ya sus frutos. Dios nos ha bendecido. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Bendigamos a Dios nuestro Señor. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 5, versículos 33 al 36. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del profeta Isaías, y según comentaristas de este bello libro del profeta Isaías, aquí en el capítulo 56 da comienzo a lo que se define como una tercera parte del libro de Isaías, que a veces algunos comentaristas lo determinan que es de un autor diferente, porque el tema cambia mucho. Pasa de la parte segunda, que ya se ha mencionado que se le llama el segundo Isaías o el libro de la consolación, por el tema central del consuelo. Pero aquí ya pasa a unos temas muy diferentes. Se enfoca mucho en el regreso del pueblo de Israel, que se encuentra en el exilio de Babilonia. También se centra en el culto del templo. Y también particularmente en esta lectura de hoy se enfoca en un tema interesante, el tema de la universalidad del reino de Dios, de que no solamente incluye al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, sino también a otros, a aquellos que se adhieren al Dios de Israel, al culto del templo, a la alianza que el Señor hizo con Israel, que lo hacen suyo, y que ahora esta invitación pues se hace a todos aquellos que se dejen atraer por Dios. Y aquí el tema central es el tema de los extranjeros, y particularmente aquellos que quizás en el exilio del pueblo de Israel pues han encontrado, por medio del testimonio del pueblo que se encuentra en el exilio, el culto al Dios de Israel, y que se han sentido atraídos. Y aquí pues incluye algunos prosélitos. Prosélitos son aquellos no judíos que son parte de la sinagoga, que son parte del culto al Dios de Israel, y que están por ser recibidos. Ahora, ¿cómo son recibidos? Es un tema muy interesante. Es un tema que siempre tiene muchos conflictos de si se les admite con la misma dignidad y derechos que otros judíos o no. Esto también será un tema central en la iglesia cristiana, de que si las puertas le deben abrir a no judíos, o sea, a gentiles o paganos. Un tema que San Pablo pues defendió con mucho esfuerzo para que los primeros cristianos judíos no cerraran las puertas a aquellos que Dios estaba atrayendo por medio del Evangelio. Dice la lectura de hoy: Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia. La justicia es un tema central en la tradición profética, y aquí el profeta Isaías hace resaltar de nuevo que Israel, aún en el exilio, será juzgado según cómo trate a los más vulnerables entre ellos. Dice: porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Aquí el tema central es el regreso del pueblo de Israel, que se encuentra en el exilio de Babilonia, pero también
ya desde el punto de vista nuestro cristiano, pues esta profecía de Isaías también apunta a la época mesiánica, cuando Dios enviará a su prometido, que para nosotros es Jesús, el Mesías, el Hijo amado de Dios, y que estas profecías de Isaías pues se manifiestan claramente en la iglesia cristiana, cuando el plan de salvación de Dios se abre hacia toda la creación y no solamente al pueblo de Israel. Y hoy en día vemos esta profecía de Isaías pues realizada. Vemos, por ejemplo, la diversidad que encontramos no solamente dentro de la iglesia católica, sino también del mundo cristiano, la diversidad de culturas, de razas, la cantidad de idiomas que se hablan y que estamos dentro de una misma sombrilla, parte de esta misma fe en Jesucristo nuestro Señor. Pues esta profecía de Isaías hoy en día podemos decir se ha cumplido, porque Dios ha llevado a cabo este plan de salvación que aún está por cumplirse. La misión aún no ha terminado de dar testimonio ante toda la creación para que otros también lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo. Continúa el profeta Isaías diciendo: dichoso el hombre que hace esto y en ello persevera, el que se abstiene de profanar el sábado, el que aparta su mano de todo mal. Los comentaristas nos dicen que después del regreso del exilio del pueblo de Israel en Babilonia, el culto en Jerusalén y en el templo particularmente empieza a cambiar. Ya no son tanto los sacrificios y las ofrendas en el templo, que aún se siguen haciendo, pero que el templo empieza a adquirir una nueva dimensión de ser una casa de oración de Dios. Y no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones, a todos aquellos que aún no sean judíos, que se adherían al culto del Dios de Israel, pues que serían recibidos. Esto es algo que Jesús mismo menciona cuando purifica el templo y expulsa a los vendedores y a los cambistas, porque los vendedores de animales que se utilizaban para los sacrificios pues habían tomado posesión el espacio dentro del templo que estaba designado para los no judíos que venían a dar culto al Dios de Israel. Y precisamente por eso Jesús dice: mi casa es casa de oración, particularmente para también a los no judíos. Y aquí, cuando Jesús lleva a cabo esa purificación del templo, pues está prácticamente citando al profeta Isaías. Dice: no diga el extranjero que ha dado su adhesión al Señor, sin duda que el Señor me excluirá de su pueblo. Aquí el trasfondo es del pueblo de Israel que está por regresar del exilio, y que quizás en el exilio en Babilonia algunos no judíos se han adherido al culto del Dios de Israel, y ahora que el pueblo está por regresar a Jerusalén y a reconstruir el templo, pues ellos pensaban, pues ahora que regresa el pueblo judío, pues nosotros los no judíos, los extranjeros, seremos rechazados. Y el profeta Isaías dice: no, sin duda que el Señor me excluirá de su pueblo. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y dar culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aquí el tema de que el templo es casa de oración introduce una nueva dimensión del culto en el templo. Ya no es el templo el lugar central de sacrificios y ofrendas, sino también casa de oración. Así que el plan de salvación de Dios, que desde el principio con Abraham, Dios lo manifestó, de que Abraham sería el padre de muchas naciones, aquí el profeta Isaías lo está repitiendo, y se llevará a su cumplimiento en Jesús mismo, cuando las puertas del
de salvación, pues se abren a toda la creación. Y es por lo menos nuestra experiencia cristiana, ¿no? La diversidad de culturas, de razas, que somos parte de la fe cristiana. Ahí vemos ya manifestada, ya hecha realidad, pero aún no cumplida, porque repito, aún está mucho por qué realizarse para que el plan de salvación de Dios llegue a su cumplimiento. Pero no podemos negar esta realidad de la salvación universal, viendo la bella diversidad que somos dentro del culto cristiano. Continúa: sus holocaustos y sacrificios serán gratos a mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Esto dice el Señor, que reúne a los dispersos de Israel. A los dispersos aquí está haciendo referencia a los que se encuentran en el exilio en Babilonia. Y dice: a los ya reunidos todavía añadiré otros, ¿no? El sentido universal de la salvación de Dios, más allá del pueblo de Israel. Pues es una bella profecía que nuevamente que vemos realizada plenamente en Jesucristo. Ahora, dentro de la comunidad judía, el aceptar a no judíos fue un tema muy crítico. A los más conservadores, pues, o más tradicionalistas, rechazaban la idea de abrir y de aceptar a no judíos dentro de la comunidad judía, puesto que lo veían como una corrupción de sus tradiciones. Y después había un sector dentro de la comunidad judía un poco más abiertos al plan de Dios, al plan universal de Dios, que sí veía la posibilidad de aceptar a no judíos, a los prosélitos que eran atraídos al culto del Dios de Israel. Y esto ha sido una problemática constante en todas las religiones, ¿no? Y lo vemos claramente en la iglesia cristiana. El principio, en los primeros 300, 400 años, ¿no? El tema de que si no judíos eran recibidos en la iglesia cristiana. Las primeras 2 generaciones de la iglesia cristiana, pues la mayoría eran judíos cristianos. Y en estas 2 primeras generaciones surgió el tema, ¿no? Lo vemos claramente descrito en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pedro recibe esa visión de ese mantel que cae del cielo con diferentes tipos de animales, donde Dios le dice a Pedro: mata y consume, mata y come. Y Pedro dice: no, mis labios nunca han tocado nada profano. Y Dios le dice a Pedro: no llames profano lo que Dios ha santificado, ¿no? Y desde esa experiencia, Pedro después es llevado para que vaya a la casa de Cornelio a recibir a uno de los primeros no judíos, paganos, en la comunidad cristiana. Después Pablo defenderá esta postura, ¿no? De que es el plan de Dios ir más allá del pueblo judío. Y Pablo mismo defiende esta postura ante los líderes de la iglesia cristiana en Jerusalén, y donde también en la carta a los Gálatas Pablo describe la confrontación que tuvo con Pedro, cuando Pedro a primeras pues se reunía con no judíos, comía junto con ellos, pero cuando viene una delegación de Jerusalén, pues Pedro se aleja de ellos. Y también Barnabás, que fue compañero de Pablo, también es jalado por Pedro y el resto, para no ser juzgados, el por qué se reunían, el por qué comían con no paganos. Y ahí vemos claramente manifestada la tensión dentro de la iglesia cristiana, de la iglesia de las primeras 2 generaciones, en cómo, o si era posible, y si era posible, cómo tenían que ser recibidos los no judíos, o sea, los paganos en la comunidad cristiana, si tenían que ser primero judíos para después ser cristiano, o si se les aplicaba o no se les aplicaba la ley mosaica a los paganos recibidos en la iglesia cristiana. Un tema muy intenso que lo vemos claramente en las cartas de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, y también en las cartas de Pedro. Muy bien, pues
hoy en día, digamos, este tema no es tan predominante, pero aún sigue creando tensiones en la iglesia hoy en día, particularmente cuando una comunidad se identifica tanto o reduce su experiencia en la fe cristiana a su cultura, a su etnicidad, que después le cuesta recibir a gente que no son étnicamente los mismos o que son de culturas diferentes o de lengua diferente, ¿no? Y esto sigue siendo un reto, ¿no? Cuando reducimos la fe cristiana a nuestra etnicidad, a nuestra cultura. Y cuando vienen gente que no son de nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra nacionalidad, pues ahí se vuelven a repetir otra vez estos temas de cómo ser inclusivos, cómo abrir la comunidad a aquellos que Dios aún sigue atrayendo a pueblos que son diferentes de aquellos que Dios está llamando. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan. El tema que resalta en este corto Evangelio de Juan es el testimonio, o sea, las credenciales de Jesús que testifiquen su identidad, o sea, quién es Él y su procedencia, o sea, de dónde proviene Él. Es un tema que el Evangelio de Juan resalta mucho, tanto en el Evangelio como en las cartas de Juan. Y aquí Jesús, utilizando la jurisprudencia humana, o sea, las expectativas de cómo uno puede dar testimonio de sí mismo. O sea, el testimonio de sí mismo no puede ser aceptado porque uno no puede simplemente testificar quién es por sí mismo. Uno tiene que apoyarse en el testimonio de otros. Y la tradición judía exigía por lo menos 2 o 3 testigos para que dieran testimonio de la identidad como también de la autoridad de la persona. Y aquí Jesús en este evangelio pues está utilizando la jurisprudencia humana como un abogado en corte, dando testimonio de de quién es el testimonio en lo cual él se apoya para su identidad como el Hijo de Dios y su autoridad, el por qué hace lo que hace. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Jesús está haciendo referencia a que Juan el Bautista pues es quien lo identifica, quien lo define como el Mesías, el que tenía que venir. Pero Juan es un ser humano y aquí Jesús dará argumentos en torno a sí mismo de su identidad y autoridad que están basados no solamente en Juan el Bautista, sino también en Dios mismo. Y hay tres puntos que Jesús utiliza para que su identidad y su autoridad sean testificadas. Primeramente empieza con Juan el Bautista, después sus obras, o sea, sus milagros, expulsiones de demonios que vienen de Dios y que por tanto Dios da testimonio de él porque Jesús lleva a cabo estas obras milagrosas. Y después la parte que no es incluida en este evangelio, la que sigue después del versículo 37 al 40, es de que la palabra de Dios, la palabra que no habita en sus críticos, o sea, en los fariseos, en los ancianos que lo rechazan, que pretenden saber la palabra y saber interpretar la palabra de Dios, pero que están ciegos, puesto que si verdaderamente conocieran la palabra de Dios y supieran interpretarla, pues reconocerían a Jesús, porque la palabra de Dios habla de él. Estos son los 3 testigos en los cuales Jesús se apoya para acreditar su identidad y su autoridad. El testimonio de Juan, el testimonio de sus obras y el testimonio de la palabra de Dios.
Continúa el Evangelio diciendo: no es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. En el principio, cuando Juan el Bautista empieza su ministerio y empieza llamando al arrepentimiento y por medio del bautismo de agua, preparar el camino para el Mesías, para que cuando él llegara y fuera identificado, pues estuvieran dispuestos a recibir el mensaje de salvación. Y en el principio Juan Bautista fue aceptado como profeta, pero después fue rechazado por los mismos que ahora también rechazan a Jesús. Dice: Juan era la lámpara, no era la luz es Jesús, el Mesías, pero Juan era la lámpara que ardía y brillaba, iluminando a aquel que venía, aquel que es enviado de Dios, aquel que es el prometido de Dios en la tradición profética. Y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz, porque al principio Juan fue visto como un profeta, pero después fue rechazado por estas mismas autoridades religiosas que ahora también rechazan a Jesús y que a últimas terminarán condenándolo. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Así que ya Jesús mencionó que Juan dio testimonio de él. Es el primer argumento de jurisprudencia que dan testimonio de la identidad y autoridad de Jesús. Así que es Juan. Ahora el evangelista menciona el segundo testimonio que afirma la identidad y la autoridad de Jesús. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan: las obras que el Padre me ha concedido de realizar y que son las que yo hago. Así que aquí Jesús está utilizando sus obras, y por obras se refiere a los milagros, a las sanaciones, a la expulsión de demonios. Y porque estas obras solamente se podían hacer por medio del poder de Dios, entonces Jesús dice: Dios mismo da testimonio de quién soy y de dónde vengo. Así que no solamente es Juan, sino que es Dios mismo que testifica acerca de la identidad y autoridad de Jesús mismo. Y ahora tenemos la tercera parte, o el tercer testimonio, que no está incluido en esta lectura del Evangelio de Juan, pero que también es importante mencionar. Dice el versículo 37: Y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro, y tampoco tienen su palabra, que no creen al que Él ha enviado. Ustedes escudriñan las Escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Así que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, también da testimonio acerca de Jesús, pero porque están ciegos, porque aún su interpretación y aplicación de la palabra es ciega, pues por eso no lo reconocen a Él. Pero la palabra de Dios habla acerca del Hijo de Dios, del Mesías. Entonces aquí hay un contraste entre cómo Jesús lee la Sagrada Escritura y cómo sus críticos, como los fariseos, como los ancianos y líderes de la comunidad, leen e interpretan y aplican la Sagrada Escritura. Aquí hay un contraste en cómo leer, así que no simplemente uno puede decir, pues yo he leído la Biblia y porque yo la he leído ya entiendo lo que dice, ¿no? En la Iglesia Católica tenemos el sentido de la interpretación comunitaria, de que no solamente se le da autoridad a la interpretación personal, sino también al sentido comunitario de la palabra. Y en la Iglesia Católica buscamos un equilibrio entre
la interpretación personal como también la interpretación comunitaria, o sea, de la iglesia. Y esto debe entrar, porque cuando uno se aferra solamente a lo que yo pienso que dice la palabra de Dios, o cómo la interpreto y cómo la aplico, pues puede tener legitimidad, pero también está la realidad de que Dios viene dentro de una comunidad, viene a salvar a toda su creación. Y por eso la interpretación colectiva, la interpretación comunitaria de la palabra tiene que tener más importancia que la personal. Pero que la interpretación personal es importante, pero no puede tener supremacía sobre la interpretación y aplicación colectiva o comunitaria de la palabra de Dios. Así que un tema que aún hoy en día crea muchas tensiones, ¿no? De que si la interpretación personal o comunitaria cuál es más importante, ¿no? Dentro de nuestra Iglesia Católica apoyamos las dos, pero le damos la supremacía a la interpretación y aplicación colectiva de la palabra de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.